Bienvenidos fanáticos de la Fórmula 1 al sexto episodio de Open Pitline. Los invitamos a que se unan a esta conversación de dos fanáticos analizando y viviendo la Fórmula 1. Únete también a nuestro hashtag VirtualRespect para que todas las opiniones sean válidas. Quiero saludar ahora a mi co-conductor Javier. ¿Cómo estás en este sexto episodio de Open Pitline? Hola Open Pitliners y bienvenidos a este sexto programa de Open Pitline con una segunda carrera que nos dio mucho que hablar. Yo creo que han habido estrategias y ha habido muchos adelantamientos y peleas por las primeras posiciones, y creo que esto es lo que vamos a esperar a lo largo de esta temporada 2022. Así es, nuevos personajes que pelean en la punta tal como esperábamos, equipos que no están dando la talla, que sorprenden, y un implacable Max Verstappen que vuelve para probar su valor y que todavía está en la lucha para este segundo campeonato. Por más que en la primera carrera no tuvieron los resultados esperados, Max Verstappen vuelve con la victoria este fin de semana y la verdad fue una lucha muy interesante con Charles Leclerc, que vuelve a mostrar ciertas tácticas nuevas que están interesantes de aprender, de seguir, una lectura diferente del circuito que pone a prueba a Verstappen no solo en su destreza física sino mental. Pero bueno, un Max que se sobrepone al final en las últimas 5 vueltas casi y que termina ganando este fin de semana para dar comienzo a sus primeros puntos en el campeonato de pilotos. Sí, otra vez Charles Leclerc jugando a esperar el momento oportuno en el último zona de DRS antes de la primera curva para pasarlo. En el caso de Bahrein era antes de la curva 4, ¿no? En la segunda zona de DRS. Y lo hace muy bien. Hace que Max tenga que bloquear una vez esperando tratar de meterse en la línea de DRS para tener la posibilidad de tener el DRS. Y Charles con eso, con mucho aplomo en la estrategia, calculando muy bien sus movimientos, no siendo apresurado ni tirándose hacia el adelantamiento. Y eso es lo que creo que vamos a esperar, por lo menos hasta ver que Mercedes se recupere un poco y pueda estar peleando en la punta. Pero esta pelea de Charles y Max, que la verdad que nos deja también un buen sabor al final de la carrera. Sí, lo decía David Coulthard en la entrevista que le hacía a Charles Leclerc, es como casi, no sé, un estilo nuevo de manejo, maniobras nuevas, interesantes. Lo que siento es que se está empezando a leer rápidamente su intención y creo que no va a ser una estrategia sostenible para este año. Creo que Max se va a sobreponer y me pregunto, ¿no?, si Charles Leclerc tiene lo que se necesita para derrocar a Max Verstappen, porque luchar con un campeón como Max, que luchó a su vez con un campeón como Lewis, requiere mucho esfuerzo físico y mental, no solamente una estrategia de rebase, ¿no? O sea, me parece que Max ya no solo conoce mucho a Charles, pero está empezando a entender esta nueva forma de manejo y creo que se va a ir preparando para que no lo sorprenda tanto, ¿no? Hemos visto que de hecho lo sorprende bastante las cosas que hace. Lo deja pasar literalmente para tener una mínima ventaja después. Y creo que son esas cosas que, si bien sorprenden en el momento, son lecturas rápidas que uno puede hacer de la estrategia de Leclerc y prepararse para ello, ¿no? Que igualmente sorprende y gusta porque es refrescante, realmente es un estilo interesante de manejo. Pero bueno, entiendo que Max tiene mucho para dar y recién está empezando, ¿no? Sí, todavía creo que se apoya mucho también en bueno, ahora perdimos también un poco esas comunicaciones entre los comisarios y los equipos, pero hubo mucha polémica que quizás hubiese sido interesante también haberla escuchado. Yo extraño mucho esos audios, creo que los team radio están siendo cada vez más como contados, ¿no? O sea, como que Exacto. no tenemos tanto acceso a las comunicaciones como el año pasado, e incluso entre equipos, como digo, que le saca un poquito de pimienta, ¿no? Pero bueno, sin duda que era muy interesante poder conocer esas conversaciones. Exactamente, porque Max se estuvo quejando varias veces de que Charles había cruzado la línea de la entrada de pits, pidiendo, no pasó nada con eso. Claro, pidiendo que haya alguna sanción o alguna reprimenda hacia Leclerc, pero no hubo nada. Y por otro lado tuvimos, bueno, toda la situación entre Carlos, que salió en tercer lugar, y Checo Pérez, que tuvo que darle su posición en el momento del safety car. Sí, un Sergio Pérez que lamentablemente pierde esa posición con Carlos Sainz debido a ese incidente. Tienen que devolverle la posición, era lo más leal, lo que además iba a generarle menos problemas, porque si no se iba a encontrar con una penalización.
Pero bueno, pierde ritmo con Carlos, no logra recuperar y subirse al podio. Y es injusto porque es un Sergio Pérez que venía con un ritmo implacable en la largada, que venía dominando el Gran Premio y por una decisión equivocada que fue producto de un team radio entre Ferrari y Charles Leclerc de pit and overtake, ¿no? Parece como que ellos se adelantan ahí en la estrategia para evitar el undercut. Y en realidad, si bien necesitaban parar, según lo declarado por Checo Pérez, bueno, un poco creo que ese team radio le genera cierto grado de confusión, se anticipan y luego el safety car les quita esa ventaja, si se quiere, ¿no? Pero bueno, un Sergio Pérez que salió en la primera posición y lamentablemente no tuvo los resultados esperados este fin de semana. Sí, mantuvo su posición por el primer Sting, es decir, por las primeras 17 vueltas. Y en ese sentido, Checo un poco desilusionado por esto, pero es un poco la mala suerte también de lo que decía Christian Horner, ¿no? A veces los safety car o los virtual safety car... Son la lotería, realmente. Exacto, pero juegan a favor de equipos y juegan en contra de otros. Entonces, esta vez le tocó a Checo. Max, sin duda que, bueno, jugó la misma estrategia que jugó Ferrari, ¿no? Todos entraron en ese momento del safety car. Casi se choca con Carlos, Max, cuando estaba saliendo de su parada en pits y Carlos estaba entrando detrás a sus pits, pero bueno, aparentemente no pasó nada. La televisión lo repitió varias veces, como diciendo, bueno, capaz hay alguna reprimenda o algo de lo que ellos llaman el unsafety release, ¿no? Cuando un piloto sale de forma insegura desde su parada en los pits, pero aparentemente no hubo nada, no se habló nada. Hay que ver igual de Carlos Sainz, que se habló que hizo su vuelta más rápida bajo las banderas amarillas. Recordamos que ya para el final de la carrera es Albon quien termina abandonando y hay unas banderas amarillas y entonces, bueno... queda dudosa la vuelta, porque es verdad, se registran tiempos muy altos para esa fase particular de la carrera, que donde, bueno, Carlos Sainz queda un poco en duda. De todas maneras, se sube al podio, festeja, recibe el premio y festeja el tercer puesto. Y lo que quiero decir de Carlos Sainz es que está muy atento, ¿no? Esta reacción que tuvo para reclamar la situación con Pérez fue muy acertada, pero está muy atento, creo que está trabajando mucho, entiende dónde tiene que mejorar, está entendiendo las dificultades de los nuevos coches y entiende que viene con resultados que, si bien no son ideales, son como consistentes. Pero, sí. Y entiende que logrará pronto una victoria con la que tanto sueña, ¿no? Exacto. Sí, todavía un poquito por debajo de Charles. No hemos visto una situación donde el equipo tenga que decir, bueno, pasá a Charles o dejarlo pasar, ¿no? Todavía pelea muy atrás de Charles, no está en esa riña que pueden tener otros equipos, como lo tuvo Alpine en el día de hoy. Pero igualmente cosechan puntos, cosechan podios, dos podios consecutivos, son los primeros en el campeonato de constructores. Ferrari viene sólido. Vamos a ver cómo se desempeña una vez que terminemos estas primeras 3 carreras, ¿no? La próxima tendremos en Albert Park, en Melbourne, la siguiente carrera, pero después nos iremos a Europa y veremos a ver cómo se desempeñan en los circuitos más clásicos de la Fórmula 1. Sí, como mencionabas, las órdenes de equipo llegaron tarde para el equipo Alpine en el enfrentamiento entre Esteban Ocon y Fernando Alonso, quien termina abandonando la carrera por un motor que no quería más. En mi opinión personal, creo que ese enfrentamiento le costó muy caro al equipo. Creo que sobreexigieron el motor peleando entre ellos, cosa que no tiene sentido. Entiendo que lo estaban haciendo de forma limpia y que es parte de lo que queremos ver como espectadores, pero no entre compañeros de equipo. O sea, venían arriesgando tocarse o perder una posición muy importante con Valtteri Bottas, que además termina pasando, hasta que por supuesto Valtteri también se ve en necesidad de abandonar casi que por lo mismo. Y bueno, y un Ocon que termina en la posición 6 ganando puntos importantes, y yo creo que con un golpe de suerte también, ¿no? Sí. Creo que Alonso es el que paga el plato más caro, pero bueno, él sin duda es que termina ganando 8 puntos para el equipo y para él. Sí, totalmente, se desgastaron mucho con un Esteban Ocon que se veía que Alonso tenía mucho más ritmo, se veía que Alonso estaba para pasarlo, y Esteban Ocon se defendió como si fuese el fin del campeonato, ¿no? La última vuelta. Y yo creo que en ese sentido, como decís tú, el equipo fue muy tarde en decirle, Esteban, mantén la posición, quédate donde estás. Pero lo hemos visto a Ocon en otras temporadas teniendo este tipo de problemas, o sea, ¿qué aprende de todo esto? Con Checo Pérez, Ocon, particularmente. ¿no? Exacto.
Y bueno, sí, es en definitiva, él termina dando los resultados, pero bueno, podría haber Fernando Alonso si no hubiese peleado tanto. Podrían haber sumado los dos coches, pero sin dudas. Pero además, podría haber peleado a Russell, porque estábamos a 2 segundos de Russell en ese momento. Sí. Y cuando empieza esta pelea de que va y viene, que se tienen que frenar, que tienen que dejarle pasar, que una cosa y la otra, empiezan a perder tiempo. Y Valtteri Bottas, que venía bastante atrás, y Kevin Magnussen, que también venía atrás, se les acercan mucho y termina Valtteri pasándolo a Esteban. Entonces, bueno, es quizás también un aprendizaje también para la escudería francesa. Sí, quizás sí para el equipo, pero uno lo ve declaraciones de Ocon y no encuentra un arrepentimiento o una revisión de lo que pasó. Lo entiende como parte de correr, parte de lo que la carrera propone, y yo sinceramente entiendo que el equipo tiene que poner un poco más de firmeza para no caer en estos resultados. Algo evidentemente de esa sobreexigencia tuvo que ver con el abandono de Alonso. Pero bueno, volviendo a George Russell, que queda por arriba de Ocon finalmente, tuvo una carrera muy tranquila, muy plana, casi sin sobresaltos, logró un gap entre la punta, digamos, y las plazas siguientes considerable, por lo cual no tuvo una carrera muy complicada Russell, ¿no? Exacto, me hacía acordar a el año 2020, no sé si recuerdan cuando Mercedes tenía un auto que era imposible de llevar, no había nadie que le llevara el ritmo. Max trataba, pero quedaba un poquito atrás, pero pasaba con Max eso, de tener carreras solo, ¿no? Que no tiene nadie atrás, porque él tenía mejor ritmo que la parrilla media, pero no poder llegar al ritmo de los de adelante. Entonces, quedan en ese gap donde no pasan, pero tampoco están, o sea, no están en una presión, es decir, como dices tú. No están compitiendo tampoco, están compitiendo, pero no están en una exacto, situación simplemente dan las vueltas y tratan de sacar lo mejor de las ruedas o cuidar las ruedas lo máximo posible, pero es hasta ahí. Esto a Mercedes también le da un poquito más de tranquilidad, ¿no? De por lo menos el setup de Russell, bueno, permite por lo menos en este estadio ser superiores a la parrilla media, es decir, no pelear obviamente con Ferrari y con Red Bull, pero por lo menos sumar puntos importantes. Lo que declaraba Russell es que vienen mejorando, pero que hay mucho por hacer, ¿no? Toto Wolff también dejó ver que de repente no había sido el mejor fin de semana para ellos como equipo, dadas las situaciones que estaba viendo en la ciudad. Y bueno, reconocieron que el setup de Lewis fue un error prácticamente. Exacto. Y si tocamos un poco la situación de Lewis Hamilton en esta carrera, se recupera. Por supuesto que sí, como el gran campeón que es, llega a los puntos solamente sumando 1, pero en fin, termina en el puesto número 10. Lo que pasa con Lewis Hamilton es que nuevamente pareciera que el equipo está como desatento. Cuando Ricciardo empieza a perder poder y Alonso también, y empiezan bueno, lo que terminó siendo su abandono, Lewis pierde la oportunidad de entrar a pits. Y cuando va pasando la línea de entrada, es que recibe el mensaje de Bono, box. Pero tardísimo. Y de hecho vemos un pequeño team radio donde Hamilton le dice, pero me estás avisando demasiado tarde, ya estaba cerrado el pit lane. Y evidentemente pierden de nuevo una ventaja. Me recuerda a Kimi Raikkonen diciendo, ya es muy tarde, ya estoy en el box. Esto era un poco así esa situación, ¿no? En este caso ya estaba fuera de la posibilidad de entrar, y en la siguiente se cierra el box porque justamente Daniel Ricciardo y Fernando Alonso se detienen completamente. Y justo muy cerca de la entrada. Exacto, en la entrada del pit, y eso hace que se cierre el box bajo el virtual safety car, y luego ese virtual safety car se va y no hay posibilidad para Hamilton de entrar dentro del virtual safety car a cambiar las ruedas, y por lo tanto ganar esa ventaja que daba el virtual safety car. Y en ese sentido creo que sí, ya lo vimos el año pasado, ya vimos a Hamilton descontento con algunas decisiones del equipo, o como dices tú, quizás están desatentos o no están, pero entraron todo el resto. Entró Magnussen, que estaba con él peleando en esa posición, entró Pierre Gasly, entraron un montón de otros pilotos, y Hamilton se quedó fuera. Nuevamente, sí. Y bueno, en séptimo lugar encontramos a Lando Norris, que tuvo una recuperada interesante, un buen resultado para Lando. Lando declara que entiende que le queda meses de trabajo a McLaren por delante. Como decíamos, Ricardo terminó abandonando la carrera y no venía en un ritmo particularmente bueno tampoco. Lando tuvo una pequeña pelea con Esteban Ocon ahí sobre el final de la carrera,
Pero bueno, McLaren sigue como abriéndose paso entre la adversidad, digamos, ¿no? Sí. Todavía no están competitivos y Alpine, entendemos, está por encima de ellos arrojando mejores resultados. Claramente. Sí, creo que lo que declaró Lando también es él siente que el auto está casi que igual que en Bahrein, un poco mejor, pero casi igual. Es decir que es también un poco de suerte lo que hace que termine también en la séptima posición. Y es un McLaren que sí, que necesita ajustes rápidos. Viene la carrera local para Daniel Ricciardo y sin duda que él debe esperar poder tener interesantes resultados. Y bueno, el equipo todavía le falta mucho trabajo. Se ve a un Zak Brown que está preocupado, ¿no? Se lo ve físicamente como, bueno, cansado y demás. Así que, bueno, esperemos que McLaren pueda dar buenos resultados en las próximas carreras. Siendo también que todos los equipos motorizados por Mercedes hoy están dando bastante malos resultados y hemos tenido de los abandonos, la mitad han sido motores Mercedes. Sí, pero además entiendo que hay una tensión en el equipo. Lando se mostró bastante como pesimista, Ricciardo está tenso, un Zak Brown que no tiene la misma efervescencia de siempre, como que están en problemas. Ellos en estas fechas del calendario se suponía que tenían que tener una buena actuación, ¿no? Para impresionar a sus inversores, para hacer un poco de ruido en Medio Oriente, y sin embargo pasaron desapercibidos. Y bueno, Pierre Gasly siguió a Lando Norris en el puesto 8. Para mí también Pierre tuvo una carrera bastante tranquila. Empezó un poco complicado en algunas prácticas libres y demás, pero bueno, mejora su posición respecto a la clasificación y un fin de semana interesante para Pierre, no así para Yuki, que ni siquiera pudo participar de este fin de semana debido a que el auto presentó problemas y tampoco pudo lanzar desde el último lugar como estaba previsto. Exactamente, sí, desde la quali que no pudo hacer una vuelta, sale a dar una vuelta en la vuelta que es la vuelta previa hasta antes de la Formation Lap, que sería la vuelta oficial antes de la largada. Y ahí se queda el auto. No puede. Lástima, sí. Una lástima. Siguen habiendo todavía esos problemas de fiabilidad en el coche de los Red Bull Powertrains, que es la nueva denominación a estos motores motorizados también por Honda todavía. Así es, y en la posición 9 Kevin Magnussen logra algunos puntos para Haas. Yo lo esperaba un poquito más arriba a Kevin. Creo que la estrategia fue un poco desafiante para él. Giró casi que al mismo nivel que Hamilton, con duras por arriba de 30 y pico de vueltas. Pero bueno, se meten los puntitos, mitigando un poco el daño del fin de semana con ausencia de su compañero Mick Schumacher, que si bien se encuentra en perfectas condiciones, la escudería decide no sumarlo al fin de semana por un tema de costos. Porque Exacto. es un circuito donde él todavía no deja de ser algo joven, inexperiente, y que es un circuito propenso a golpes y abandonos, como ya lo vimos, de hecho hubieron 5 abandonos. Entonces, para evitar nuevas fallas mecánicas y nuevos chasis y monoplazas y demás, decidieron no participar este fin de semana y prepararse para Australia. Exactamente. Si Mick hubiese quedado capaz que en la Q3 y no, quizás Algo más ahí lo interesante, pensaban, claro, ahí lo pensaban un poco más, pero había quedado en la clasificación en la posición 14, entonces en ese sentido no hubiese tenido ninguna posibilidad, quizás, o hubiese tenido pocas posibilidades de sumar puntos, pero Kevin Magnussen, yo creo que sí, deliberó una buena carrera, peleó con mucho, por algunas vueltas con Lewis Hamilton, también como dices tú, una misma estrategia, pero bueno, la suerte a él entró en ese gap que quedó con el Virtual Safety Car antes que se cerrara el pit lane, exactamente, entonces queda por arriba de Lewis Hamilton con una diferencia, ¿no?, de casi 10 segundos. En el puesto 10, entonces, como habíamos dicho, nos encontrábamos con Lewis Hamilton, que hoy cumplía un momento histórico también en su carrera, 180 carreras en una misma escudería, superando a Michael Schumacher, que tenía 179. Desafortunado, pero bueno, con un poco de... también era un premio, ¿no?, a la continuidad en un solo equipo, y hoy fue el equipo el que lo traicionó un poco, como un poco la... Yo creo que después de la trayectoria que tuvo Luis, hoy tiene Luis con Mercedes, no se va a ir a otra escudería a probar suerte. Exacto. Creo que él va a culminar su carrera con este equipo, pero entiendo que ya el haber perdido el campeonato el año pasado fue un golpe muy, muy fuerte,
y no ser competitivos en este es como que está Sí, afectándolo le duele en mucho. otros niveles. Pero bueno, es un campeón de hierro, yo creo que se va a recuperar y que solo tenemos que tener un poco de paciencia para ver el proceso que hace Mercedes con estos nuevos autos. Sí, yo creo que... No lo sé, siento que quizás haga un movimiento similar a lo que hizo Schumacher, donde se retiró, tuvo un año fuera y luego vuelve, ¿no? Capaz que vuelve a McLaren, Puede ser. que es su escudería que en primer lugar lo acunó y pueda quizás terminar su carrera ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién No sabe? sabemos. Pero bueno, sí, la realidad de Mercedes y de Lewis Hamilton no es muy esperanzadora para las próximas carreras. Seguimos con el debutante, ya él, por lo menos de este circuito no era debutante, porque ya lo conocía de la Fórmula 2, Wang Yuzhou, que no llega a los puntos, se queda cerca por errores, pero se queda fuera de los puntos por un grave error del equipo cuando va a su primera parada, a cumplir además su penalización de 5 segundos, y el equipo se olvida de esa penalización, empieza a trabajar. Tienen errores ahí con quien levanta el auto y la primera vez que tratan de levantarlo no funciona y viene el segundo, que siempre hay dos, uno esperando si el primero tiene algún problema. Y el equipo medio que no tocaron las ruedas y dudaron. No cumplen la penalización adecuadamente y la tienen que repetir, y en la segunda penalización va doble, digamos, hacen un drive-thru y le cuesta bastante repuntar. Frente a esa adversidad igual termina en una posición respetable, pero bueno, seguramente habían proyectado una carrera diferente para él y también para su compañero Valtteri Bottas, que como ya analizamos, se vio la necesidad de abandonar para no seguir generando daños mayores en el coche. Eso es lo que declaraba Valtteri. Sí, había un sobrecalentamiento del motor y ese sobrecalentamiento se disparó en un momento y entonces eligieron abandonar para no terminar con ese motor, que sabemos que este año tenemos solamente 3 motores y bueno, quedan 2 más y si no después vienen las penalizaciones que ya conocemos y son habituales en la Fórmula 1. Pero sí, una carrera desafortunada para Alfa Romeo que sin duda que creo que, como habíamos anticipado ayer, esperaban sumar puntos con ambos pilotos y se quedan fuera de los puntos, quizás volviendo a los años anteriores un poco de Alfa Romeo. Y después tenemos en el puesto 12 a Nico Hülkenberg. Así es, que termina por arriba de su compañero Lance Stroll, quien termina en la posición 13ª. Pero bueno, una carrera sin sobresaltos para ambos. Creo que terminan ahí producto de los abandonos que hubieron y la baja performance de los equipos Williams. Voy a señalar ahí a ese equipo puntual porque fue quizás bastante decepcionante la actuación de los dos Williams. Así que bueno, los mejores, si se quiere, del final de la parrilla. Nada para destacar en realidad. Pero bueno, por lo menos terminaron y un poquito más arriba de lo que generalmente lo hacen. Entendemos que para Australia deberíamos volver a ver a Vettel, con lo cual es un adiós para Nico Hülkenberg, que pasa de vuelta por la máxima categoría del automovilismo sin grandes sobresaltos. Exacto. Sí, y sin grandes resultados también. Una vez más, es poco lo que podíamos esperar de Nico. Sí, yo creo que cuando también se subió a suplantar a Checo o a Lance Stroll cuando estábamos en Racing Point, creo que también Racing Point en ese momento tenía un auto competitivo que luego Checo gana, tiene una victoria, incluso Lance tiene una pole position y Nico no llegó a dar buenos resultados. Creo que en ese sentido, aunque es un piloto que está siempre disponible y es versátil, como que todavía tiene mucha carrera en la Fórmula 1, él como que también dio su paso final, su abandono, y no creo que tampoco tenga muchas expectativas de volver ni que se haya mantenido a uno de los asientos. Ni que se haya mantenido tan entrenado como para buscar una chance. Creo que lo que está haciendo es reemplazar al piloto que falta y tratar de no generar grandes daños o pérdidas y bueno, medianamente ser competitivos, pero realmente no había mucho para esperar de esta dupla en este fin de semana. Y bueno, después nos adentramos a los DNFs, que como ustedes saben, empezamos por Yuki Tsunoda, fue el primero que podemos denominar un DNS en realidad. Luego Nicolas Latifi rápidamente tiene un accidente que termina con destrozos de vuelta en el Williams. 2 accidentes este fin de semana para él. Sí. No solo la pérdida económica que esto supone, sino lo que debe ser un golpe también para él, como Anímico, ¿no? Porque realmente
¿qué está pasando con Latifi? Latifi entiende que como que el coche lo sorprende, como que el coche inesperadamente pareciera que se descontrola y él choca, ¿no? Exacto. Me parece un poco profesional de su parte no trabajar un poco esos errores y entender que no es casualidad que constantemente estés generando esas pérdidas para el equipo. ¿Se estará volviendo el nuevo Grosjean? Quizás, no lo sabemos. Y bueno, después Daniel Ricciardo y Fernando Alonso, como ustedes saben, casi que tuvieron que abandonar la misma vuelta. Sí, exactamente. Fernando Alonso un poquito antes y Daniel Ricciardo justo estaba llegando a la entrada de los pits y ahí se le detiene el auto, baja los cambios, ¿no? Para hacer la última curva del circuito antes de la recta. Fue ver cómo se quedaba Alonso. Y el auto paró. Y Alonso que sí, que se queda sin poder, sin power, dice él, pero sigue, mantiene su trayectoria a lo largo de todo Alonso, el circuito, sí. Hasta que en un momento... Se golpeaba la cabeza, bueno, el casco, digamos, como con cierta frustración, porque venía muy bien, venía con un ritmo competitivo, con puntos buenos. Después de haber dejado atrás la lucha con sus compañeros, finalmente tenía una carrera planteada, con coherencia, con ritmo, y el auto, bueno, ya sabemos cómo termina. A la vuelta siguiente vemos a Valtteri abandonar. Como se fue solo directamente al garage. Y más tarde Alex Albon, con otra colisión, abandona por un desvío con su Williams. Sí, se choca contra Lance Stroll y es Lance Stroll, se tocan ahí. Que puede continuar y terminar la carrera, ¿no? Que es el único que es el overlapeado, es decir, que tiene una vuelta extra al resto. Pero sí, no muy feliz tampoco la situación para ninguno de los dos, ¿no? Tampoco tenían un ritmo competitivo, estaban peleando como decimos aquí, por fósforo apagado. Con estos resultados, Charles Leclerc sigue a la cabeza del campeonato de pilotos con 45 puntos, lo sigue Carlos Sainz con 33 y Max Verstappen con 25. Sorprendentemente, George Russell está muy cerquita de Max con 22 puntos y un poquito más atrás Lewis Hamilton con 16. La verdad es que se plantea un campeonato interesantísimo para estos pilotos. Fue un fin de semana interesante. Hay muchas preguntas sobre la mesa, hay muchas interrogantes para muchos de estos equipos en materia de performance y fiabilidad. Pero bueno, seguiremos descubriendo más la verdadera performance de estos coches a medida que los vemos en la pista y expuestos a la presión que genera un fin de semana, que no es lo mismo que se genera en la tanda de clasificación, ¿no? Ahí es como que los velocistas se destacan un poquito más, pero realmente el rendimiento del coche el domingo es lo que revela la verdadera calidad del mismo en este momento del calendario. Exactamente, muchas escuderías como hemos visto, las escuderías con el motor Mercedes fueron las primeras por distintas razones. No es que el motor Mercedes está funcionando mal, sino algunas tuvieron choques, tuvieron despistes y demás, problemas de balance que no tienen que ver con el motor, sino que tienen que ver con cómo configura el equipo ese motor. Pero sí, hay equipos que necesitan muy rápido hacer cambios, quizás cambios bruscos incluso. Mercedes está preocupado. Toto Wolff ha dicho, es muy preocupante el nivel que tenemos ahora. O sea, es decir, bueno, al principio dijeron estamos contentos con esta línea de desarrollo. Y ahora... Pero empiezan a aparecer los resultados como el de la quali de Hamilton, donde simplemente un piloto de su calibre no llega, y entonces es una alerta roja. Exacto. Algo estamos haciendo muy mal. Y a ver, si bien Ferrari hoy parece el coche más sólido, no nos olvidemos que unos minutos antes de largar parecía o había un cuestionamiento sobre el coche de Carlos Sainz por posibles fallas eléctricas. Es decir, ninguno de ellos está completamente libre a que fallen en cualquier carrera. Exacto. O que haya ajustes por hacer en la parte de telemetría o incluso en alguna de las piezas de aerodinámica, ¿no? O sea, errores en los pits. Seguimos buscando la mejor fórmula y ellos siguen tratando de entender estos autos nuevos. Exacto. O las estrategias. Hay mucho todavía que los equipos, quizás Red Bull quizás está un poco más acostumbrado a este nivel de competencia y entender. Y Ferrari creo que está entrando, ¿no? Ya tiene algunos años quizás antes donde se trabajó mucho en la pelea de la punta. Y ahora vuelve de temporadas donde no sumaron casi nada de puntos con Sebastián Vettel. La temporada pasada que se metieron terceros, pero bueno, fue casi llegando al final de la temporada donde entran. Y bueno, ahora están peleando la punta y necesitan tener estrategias de pelea de punta. Necesitan tener
Bueno, hoy quizás un poco lo demostraron, ¿no? Con esa señal que le dieron a Charles de entrar al box para sobrepasar, y era un poco si entraba Checo se quedaba fuera, y si Checo se quedaba fuera él entraba a box para hacer el overtake. Y bueno, hay mucho todavía por verse de cómo se van desarrollando sus equipos, y de equipos que, como decías tú, quizás en el domingo es donde realmente se ve el desarrollo y cómo la fiabilidad de los coches puede mantenerse a lo largo de la temporada. Así es, y Ferrari está liderando la punta del campeonato de constructores con 78 puntos. Increíblemente es Mercedes quien está en el segundo lugar con 38, y a un puntito nada más Red Bull se está alineando tercero. Alpine, por supuesto, es el mejor de la parrilla, aunque sorpresivamente Haas aparece ahí bien cerquita. Pero bueno, esto es simplemente el segundo Gran Premio. Tenemos un calendario entero por delante y seguramente muchas sorpresas que irán barajando estas situaciones y que irán determinando los punteros. Ahora, si me acompañás, vamos a darles un puntaje. Yo creo que para esta carrera hemos dado un paso hacia adelante, sobre todo en la competitividad y en los... Hubo quizás más peleas en la grilla media que fueron un poco más interesantes también que en la carrera pasada. Este circuito también es un poco especial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso también le dio algo de... Yo miraba cuando Max estaba acercándose desde la cámara on board de Max a Charles, y me acordaba de la escena de Hamilton, ¿no? Con Max frenando, como si para si que reanudara Charles la carrera. fuese Max, ¿no? Y como Hamilton ahí acercándose a ver si lo paso o no lo paso y qué tengo que hacer con él. Pero esto me dio como, bueno, esa buena sensación de que hubo mucha competencia sana, mucha pelea. Muy cierto, sí. Mucha buena pelea y no cosas quizás un poco sucias que puedan pasar, o arreglos sucios que termina definiendo quizás los comisarios y no en la carrera. Y creo que todo se dio armónicamente, por lo tanto creo que esta carrera yo le pondría un 9. Muy bien. Para mí, sí, lo que decías de la competencia sana es cierto. Ellos se conocen de mucho tiempo, con lo cual hay un respeto mutuo. Los dos se saludaban, los dos estaban contentos por el otro. Me refiero a Max y a Charles. Con lo cual eso es refrescante, porque la verdad el año pasado con Lewis la pelea fue más difícil, digamos. Las relaciones se hicieron más difícil. Incluso entre Toto Wolff y Christian Horner estamos viendo como otra actitud más relajada. Binotto Exacto. No es de esa escuela, entonces Exacto. Como que entendemos que va a haber mente fría y competencia leal, que es interesante. Yo voy a quedarme con un 7 todavía, creo que tenemos mucho para seguir viendo, y además porque particularmente la estrategia de paradas no fue tan interesante esta vez. Entonces, bueno, me queda un poco de sabor de boca amargo de no haber visto más variedad en ese sentido. De vuelta, condicionado por los nuevos compuestos que tienen otro tipo de degradación, y por lo tanto la estrategia de paradas va a ser necesariamente diferente. Exacto. Y yo como espectador también me estoy como acostumbrando a eso. Pero bueno, no fue muy diversa. En un momento estaban todos con duras y eso es lo que había para ver. Entonces, bueno, en ese sentido, y empezando a entender cómo van a ser estas carreras de normas, voy a volver a darle un 7. Pero entiendo y estoy de acuerdo contigo que estamos como descubriendo cosas nuevas, lo cual lo hace muy interesante. Exacto. Para toda la audiencia. Sí, totalmente. Y esas cosas que pasan entre los equipos y los pilotos, ¿no? Como que esos entendimientos y no entendimientos, como dijimos lo de Hamilton, pero también como lo que pasó con los Alpine, ¿no? Nos hablamos, no nos hablamos, decimos que podemos pelear entre nosotros o nos dejamos pasar y tratamos de sumar la mayor cantidad de puntos. Y bueno, es eso trae la Fórmula 1, más allá de que los equipos se conocen y la parrilla quizás no cambió tanto del año pasado, pero las carreras son nuevas, los desafíos son nuevos, y bueno, hay que ver cómo se entienden cada uno. Y en esta rotación de pilotos y en diferentes escuderías uno descubre cosas interesantes. Para mí la llegada de Valtteri a Alfa Romeo ha sido fundamental. Está haciendo un trabajo que Kimi Raikkonen no pudo hacer el año pasado, seguramente por haber estado ciertas temporadas con Mercedes, ¿no? Viene una escudería de punta, seguramente tenga un secreto o dos. Entonces eso es interesante. Ver a Otmar Szafnauer en Alpine
y de vuelta teniendo este problema para resolver estos enfrentamientos entre los compañeros de equipo también, como que te trae para atrás un poco y decís otra vez Osmar Exacto. generando estas situaciones y no pudiendo gestionarlas adecuadamente. Entonces, bueno, hay situaciones que están buenas hacerle seguimiento y ver cómo se van a desarrollar, pero sin dudas que hay mucho por delante. Sí, totalmente. Hay más competencia, hay más pilotos que se acercan y que pueden pelear más posiciones y otros que siguen atrás, pero que tienen mucha inversión también. Entonces hay que ver si hay golpes fuertes ahora en el tablero con equipos que digan, bueno, cambiamos completamente lo que estamos haciendo, apostando a ser más competitivos, o que siguen así. Hay que ver si Mercedes vuelve a los pontones que presentó en Barcelona, que esos le habían funcionado bastante bien y estaban un poco peleando la punta, y deja o si directamente toma algunos elementos de Ferrari, ¿no? Eso sería muy interesante. Es que ellos hoy están en el punto opuesto a Ferrari, y exacto, Ferrari es el que está teniendo resultados. Exactamente, con un modelo que fue un poco cuestionado al principio. Fue una apuesta muy ambiciosa por parte de ellos, sin embargo está dando exactamente los resultados que previeron. Sí. Bueno, esto fue todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Open Pit Line. Y nos encontramos el próximo domingo con un episodio especial, palpitando y viviendo lo que va a ser el otro fin de semana. Vamos a tener un fin de semana sin carreras, pero el otro fin de semana nos volvemos a ver para el Gran Premio de Melbourne de Australia en Albert Park. No se olviden de seguirnos en redes sociales y de suscribirse a este podcast. Déjenos sus comentarios debajo y gracias por acompañarnos otra vez. Sí, nos estás escuchando en Spotify. No olvides seguirnos y siempre estar atentos a nuestros episodios, que todos los domingos daremos nuestra opinión de dos fanáticos de la Fórmula 1 analizando y viviendo este deporte, la máxima categoría en automovilismo. Nos vemos el próximo fin de semana.